Bueno, pues muchas gracias. Muy contento de haber recibido esta invitación. Eh, es curiosa, es diferente. Eh, no traigo la guitarra y eso ya establece una diferencia. Pero entiendo también a la palabra y entiendo la idea de que la improvisación eh, es lo suficientemente amplia para que me dé la oportunidad de elegir hoy un instrumento diferente como este, ¿no? Eh, Desde luego es muy difícil comenzar a decir alguna cosa sin mencionar la hermosura del texto que acabamos de escuchar. Eh, Dice Susana, y me encantó, hablando de la posibilidad del análisis en línea, la presencia es la voz, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy intentando improvisar porque, eh, pues no sé, me pareció congruente hablar de improvisación sin un texto, pero por otro lado, creo que sí hay que ir puntualizando cosas que me importan mucho. Me parece que el sonido es la introducción del músico a hablar de improvisación. La construcción del sonido es casi, supongo, ¿no? Es muy coincidente con aquello de la voz, de mi voz, de la voz propia. El sonido es algo que se va construyendo y que tiene eh, pues mucha historia, cómo tomé mi primera guitarra, cómo decidí esta profesión, cómo salí al escenario y con quién empecé a trabajar y cómo empecé a construir ese sonido, ¿no? Todavía, y bueno, yo pienso que algunas anécdotas pueden funcionar también, ¿no? El que comparta yo un par de cositas que sin caer directamente en un asunto autobiográfico, digamos, hablando de improvisación, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena el momento en el que mi amigo que venía de Berkeley tenía su guitarra Gibson 175 debajo de la cama porque tenía otra, que era la suya. Y pues lo increpé, le dije, oye, esa Gibson 175 necesita tocarse, necesita sonar, ¿no? Y bueno, le costó trabajo, pero me la vendió. Después de que me la vendió, y años después de que me la vendió, de una muy extraña manera, yo debo decirlo, en algún video logré observar que él decía que se arrepentía de habérmela vendido porque pues después de tantos años se dio cuenta que las guitarras son como los vinos, que si envejecen, maduran, alcanzan un sonido. Yo, la verdad, me enojé. Me enojé porque he convivido con esa guitarra muchísimos años y estoy convencido de que el sonido lo hemos hecho juntos, esa vejez de la guitarra y quizá la mía, ¿no? Esa madurez de la guitarra y quizá la mía. Comenzando por el principio. Él cuando me la vendió decía, es que es muy aguda, hay algo que pasa allí que no me gusta. Y entonces, y por eso la tenía debajo de la cama, yo fui al laudero y le dije, dicen que es muy aguda. ¿No? Y entonces dice, no, ¿qué es eso? Desde luego te vendió la guitarra equivocada. Y digamos, él abrió, mi laudero abrió los micrófonos y los micrófonos llevan adentro unos metalitos. Él tenía una caja de metales, de esos metales, y empezamos a intercambiar. ¿Y cómo la oyes así? ¿Y cómo la oyes así? La cerró, un poco como cuando uno acaba un proceso de años de terapia,
donde sientes que cierras, ¿no? Cerró el asunto y me la llevé. Pero meses después regresé y le dije, sí, pero aquí, ¿no? Es que aquí hay otro metalito que, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos construyendo, es decir, no solamente somos la guitarra y yo, desde luego, está el laudero, ¿no? Está, pues, no sé, la partitura, mil cosas que hay alrededor de cómo va uno conformando el sonido. Lo cierto, y esta es una anécdota diferente, que también me parece muy importante, en algún momento estaba yo tocando con mis amigos, estábamos previos al concierto en un lugar aquí en la colonia Juárez, se llama Parker and Lenox, algo así. Y entonces estábamos allí y en la mesita de al lado y había como, pues, ¿qué vamos a tocar? Vamos a hacer la lista, todo esto. Y entonces yo empecé a hacer la lista y el bajista se enojó, me dice, pero ¿cómo? O sea, ensayamos, preparamos y tú estás proponiendo eso, ¿no? ¿De qué se trata? Y entonces, bueno, no, está bien, vamos a tocar lo que ensayamos. Y entonces nos subimos al escenario, pero en el escenario empieza a pasar eso que yo llamo, pues, la magia, ¿no? El momento en el que todos nos escuchamos, en el que las cosas empiezan a fluir, en el que de alguna manera hay una relación entre el oído, el instrumento, el público, lo que quieres decir, lo que has oído, cómo quieres que suene tu guitarra y está sonando así, entre qué instrumentos quieres que suene y está sonando así, estás acompañado del bajo, de la batería de tus colegas y entonces va construyéndose todo eso que desde mi punto de vista es la magia, el momento en el que empiezan a ocurrir las cosas. Y entonces volteo y le digo, íbamos a tocar, yo les había propuesto aquella pieza de John Coltrane que se llama Pasos Gigantes, se las había propuesto y me dice, no, ¿cómo crees? Pues algo que hubiéramos ensayado, ¿cómo vamos a tocar eso? Improvisando, ¿no? Y, y en ese momento, ya que ocurrió la magia, volteo y le digo, ¿ya steps? Así como coqueteando, digamos, y me dice, claro, obvio, ¿no? Y entonces sientes que no eres el único que está sintiendo esa magia, que esa magia está ocurriendo, que hay un momento donde todo encaja, todo embona, y bueno, yo creo que esta otra anécdota muestra mucho lo que para mí es la improvisación, tiene que ver con el sonido, tiene que ver con mi sonido, con la construcción del sonido, tiene que ver con la construcción del sonido junto con el de mis colegas en un diálogo, ¿no? Tiene que ver con el oírnos y decir, sí, sí, eso va caminando, ¿no? ¿Qué sigue? Pues sabemos lo que sigue. Y también tiene que ver con mi oído que va escuchando todo lo que quiere oír o lo que, digamos, va escuchando lo que quiere oír, pero también va queriendo, no sé cómo decirlo, va queriendo oír lo que va escuchando. Es decir, es como que ocurre esa simultaneidad que me parece que tiene la improvisación, donde ahí adentro de mi sonido están, pues también el sonido de Jim Hall y también el sonido de Pat Metheny y también el sonido de Joe Pass, en fin, tanta gente que estoy citando ahora, pues pues mis colegas de mi gremio, mis maestros, ¿no? Y desde esa óptica pienso que toda esa simultaneidad de escuchas es la que va provocando que este universo empiece a ocurrir, ¿no? Hay otras cosas que dijiste que me encantaron. Estamos tomados por lo que ocurre. Es decir que pues jugamos fantasiosamente a tomar decisiones, pero como por ejemplo el momento en el que tenía
de este lado a la Facultad de Economía y a la carrera de Economía, y de este lado, pues la chamba que ya estaba yo yendo a visitar, a frecuentar, tocando, haciendo música, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue sopesándose todo eso y cómo cayó del lado de la música, ¿no? Pudo no haber ocurrido, pero ocurrió. No sé si hay una decisión detrás de eso o simplemente es algo que a mí me parece también tan mágico y tan improvisado como todo lo que estamos hablando. La idea de que más que decidirlo es como serle fiel a un deseo que existió siempre, siempre estuvo ahí. Y bueno, también estaba el deseo de cambiar el mundo, pero ese era como el que tenía yo con la Facultad de Economía y con mis colegas. Era pues algo que ocurría en los dos ámbitos, pero la música era algo que por otro lado, pues tenía mucho que ver con deseos quizá más profundos, quizá más antiguos, ¿no? Por ejemplo, puedo contar aquella ocasión absolutamente extraña. Yo soy el cuarto de 5 hijos. Y por supuesto, eso tiene sus ventajas. No tengo una figura materna y una figura paterna enormes, ¿no? Sino de acompañamiento, me acompañaron, pero yo siempre estaba en medio de todo lo que ocurría entre todos, ¿no? Se diluía un poquito. Y hay historias difíciles, incluso trágicas en la historia, en mi historia, como en la de todos, supongo, y el momento en el que después de estas historias trágicas, a mí, al cuarto de 5, digamos que tengo la fortuna, no sé cómo pasó, no entiendo, no puedo ni analizar así en el sentido de cómo pasó, haber sido como arrancado del hogar y llevado a Bellas Artes. Y ahora que estaba yo releyendo, porque he estado releyendo montones de historias del jazz que la gente escribe, estaba leyendo la de Alain Derbez, que es el único de todos los libros que hay por allí que cita el concierto del Modern Jazz Quartet en 1969 en el Palacio de Bellas Artes, los días 24, 25 y 26 de abril de 1969. Entonces, digamos que 2 meses después de los acontecimientos difíciles familiares, mi madre decide llevarme a ese concierto, sin nada, sin ningún símbolo que me haga entender por qué, ¿no? Y ella ya no está, ella pues murió muchos años después, murió a los 94, o sea que ahí no hay tragedia. Pero yo le agradezco mucho porque no entiendo cómo fue ese acto, ese símbolo, pero esa es una manera de decir, bueno, a lo mejor ahí empezó a nacer, porque imagínate, el Modern Jazz Quartet, ya deja tú la anécdota, el Modern Jazz Quartet, ahí enfrente, ¿no? Y pues sí hay como una anécdota que yo tampoco sé si a los 11 años logré entender del todo, ¿no? No sé qué logré entender de eso, pero ahí está, ahí está. Y entonces esa es la fantasía que me hace pensar esto de que estamos tomados por lo que ocurre, ¿no? Porque tengo la impresión de que todo lo que he escuchado está ahí, ¿no? Entonces, eso me da, pues, ¿cómo decirlo? Un poder impresionante, ¿no? Puedes dudar de ello, pero creerlo y además decidir tu profesión porque lo crees, me parece que es contundente, ¿no? Es impresionante. Entonces, bueno, salud. Salud. También me ha pasado que he tenido sueños con música. Alguna vez soñé una pieza de Pat Metheny y yo soy guitarrista y digo, bueno, pues es entendible, soñé la guitarra. No, soñé todo.
Soñé el contrabajo, soñé la batería, soñé todos los golpes, las partes, como si tuviera yo la partitura en la cabeza. Y cuando despierto digo, me la sé, ahí está todo. Y bueno, no quiero ser vanidoso, me ha pasado con Mahler, con la primera de Mahler, que podría decir que me la sé, ¿no? Pero no tanto porque haya yo ido a la escuela, porque haya tenido una actitud académica ante esto, ¿no? Eh, Me la sé porque ahí está, porque está guardada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un acto de confianza en el que también me parece que la vida es una improvisación, ¿no? Y entonces va ocurriendo esto, estamos tomados por lo que ocurre. En fin, como no tengo este viaje con mapa, pues ya no soy de la generación del GPS, a veces tristemente lo tengo que usar porque tengo que llegar a algún lado que no conozco, pero en general tengo la vanidad esa de decir que no lo uso, ¿no? Aunque siempre se da esa discusión entre esposa y esposo de si detengo el coche para preguntar o sigo a mi intuición, ¿no? Y entonces, bueno, eso también ocurre por ahí. Pero digamos que la idea de un viaje sin mapa, ¿no? Yo me acuerdo ¿se acuerdan ustedes de la revista de Occidente? Una vieja revista española muy importante. Yo tenía ahí eh, un fascículo que hablaba sobre jazz y entonces pues lo coleccioné, ¿no? Y fue el primero que oí, desde luego, en un lenguaje absolutamente previo al siglo XXI y al GPS, de esta idea de relacionar al jazz y a la improvisación con el viaje sin mapa, ¿no? Eh, Ahí como que no había llegado este momento, o sea, no se tenía la metáfora ni la experiencia de que ya no vamos ni a la tienda de la esquina sin el GPS, ¿no? Y entonces, pues hacen la metáfora y me parece maravillosa. Yo puedo entender a esta altura de la vida que la improvisación es algo enorme, que tiene géneros, estilos, tiene una cantidad de profundidad. Sin embargo, también entiendo que hay una experiencia totalmente personal en el hecho de las decisiones que voy tomando, y esas decisiones que voy tomando, otra vez, pues, no estoy seguro de cómo fueron apareciendo, pero fueron apareciendo. Y entonces eso me ha hecho músico de jazz. Podría entender que improvisación hay mucha, ¿no? Me acuerdo de Fernando, Fernando Vigueras va a estar en este coloquio, en un programa de radio, en Radio UNAM, lo estaba yo entrevistando, y dijo esto que dijo Susana ahora, dijo despojar de significado, pero él fue radical porque dijo despojar a la guitarra de su significado, de cómo hay que agarrarla, tomarla, decir, y entonces imagínate, convierte al instrumento en lo que sea, ¿no? Y eso me impactó porque dije, bueno, sí, la improvisación es enorme, enorme la capacidad que el ser humano tiene de elegir caminos para usarla, ¿no? Para practicarla. Ahora, el jazz tiene lo suyo, tiene su manera, tiene su idea que de alguna manera es más parecida al lenguaje, al idioma, a cómo entramos allá entro a la escuela de música y le digo al policía buenos días y él me contesta y entonces esta formación de licks, llamamos especializadamente patterns, ¿no? Y estaba yo, porque además, si me lo permiten, traigo algunos licks escritos. Es decir, que no solamente en el jazz improvisamos con patterns, también aquí usamos a los patterns. Bueno, pero este es uno que me gustó porque me nació del alma y yo creo que eh,
Fíjate, dice, así es como ahora entiendo que mi vida ocurre durante el sueño y que cuando despierto para no morir, encuentro en mis deseos el puente que me permite entrever el misterio de mi entraña. Un lick, ahí un pattern. Porque en el fondo pienso que esa idea del deseo que voy descubriendo, que al que le he sido fiel y que ha inclinado la balanza hacia donde quiero estar, ¿no? Y eso me encanta pensar que estoy a donde quiero estar, ¿no? Digamos que tiene mucho que ver con ese chispazo que es el deseo de pequeños momentos que nos enlazan con el inconsciente, que no sabemos que hay allí, en esas noches que sueño y sueño y sueño y sueño y que pues recuerdo poco, por eso cuando me levanto digo, pues ya morí. ¿No? Y entonces, pero el deseo es el que me trae, que me regresa un poco a esta idea de qué es lo que quiero, qué es lo que soy, cómo me voy encontrando. Y entonces estos pequeños datos como los que he compartido con ustedes, la memoria bueno, tengo otros datos. Hay uno buenísimo porque tú eres argentina, ¿verdad? Sí. Y es que Argelmex, claro. Sí, bueno, claro. Argentina con años aquí en México. Pero bueno, es que mi carrera empieza, digo yo empieza porque siempre hay que ponerle un inicio, un algo para que puedas poner en el currículum. Hay cosas inconfesables que ocurrieron antes, pero en 1980, mi primera gira de trabajo, en mi primera gira de trabajo tenía sentadito junto a mí en el avión a Lito Nevia, ¿no? Salud. Nos fuimos a La Paz, Baja California. Pero yo tenía 22. Y entonces, ya llegando a La Paz, Baja California, me dijo, Lito, vente, vamos a comprar discos. Me llevó a la tienda de discos a los 22 años. Y yo llegué a la tienda de discos y me dijo, mira, vamos a hacer un trato. Yo te voy a regalar este disco. Y tú lo vas a oír, me vas a decir qué te pasa con esa escucha. Y después de eso, tú vas a ir a la tienda y vas a comprar un disco de eso que pasó, que te gustó. Entonces me regaló una cosa de Air Clock, bastante, decimos en mi generación, bastante fresa, ¿no? Muy bonito igual, una música preciosa, y además poco a poco en la vida vas entendiendo que el monstruo que era Bob James en el piano, ¿no? El monstruo que era Ron Carter en el contrabajo, y vas entendiendo eso, pero me dice Lito, bueno, ¿y qué te gustó más? Pues me gustó el contrabajo, porque es como una especie de pista de patinaje, ¿no? O sea, donde Ron Carter se mueve como bailarín, así increíble, bueno, pues entonces ahora ve y compra un disco de Ron Carter, ¿no? Y entonces, bueno, a mí ese pequeño acto como de dealer, pero de música, me cambió el universo, me dio una perspectiva, fue una de mis grandes clases, fue uno de mis grandes maestros, ¿no? Porque efectivamente, además de que no conseguía yo discos de Ron Carter y entonces tuve que comprar uno de Miles Davis donde tocaba Ron Carter, digo yo, ni modo, y era el Live in Europe, el vivo en Europa, entonces es como decía mi maestro Dave McMurdo, uno de los 10 que te llevas a tu naufragio, ¿no? O sea, ese es uno de esos 10 discos del naufragio. Y bueno, digamos que ese momento y esa clase se convierte en algo que finalmente pues me da como una visión de también la otra parte que estamos hablando de la improvisación, mi sonido, esto, el otro, pero y la
la escucha, el escuchar, el entender qué se puede hacer con el instrumento, qué impacto empezar a oír no solo guitarristas, sino a gente que lograba cosas que yo decía, pero ¿cómo está pasando eso, no? Y entonces ahí empieza ese mundo que además yo venía haciendo desde los 10 años, que era el de la transcripción. Es decir, sacar la canción y tocarla, pues es como algo natural. Si me gustó, pues la saco y la toco. Y entonces empiezas a entender que esa es la otra parte que tiene la improvisación, el lick, el pattern, el lenguaje, cuando el maestro Dixit, ¿no? El maestro dice, y entonces yo lo quiero citar porque ve qué precisión, qué perfección. Entonces, así se va construyendo un lenguaje que me ha acompañado durante muchos años entre la escucha de los discos, que bueno, ese es otro universo, ¿verdad? El universo familiar donde había un tocadiscos y ese tocadiscos cómo fue empezando a funcionar en mí. Incluso podría ir todavía más prehistórico al radio, aquella vez que me enfermé a los 7 años y no fui a la escuela. Y entonces descubrí el radio y bueno, tuve la primera sensación de que lo quería oír todo, de que ir estación por estación me podía regalar ese universo de darme cuenta de cómo era el mundo, pero además de cómo sonaba el mundo, ¿no? Y entonces pasaba por Radio Mundo, donde estaba la hora de la Big Band y la hora de Brasil y la Pantera, y en fin, estoy hablando de mi generación, pues, de lo que yo oí en aquellas épocas. Ahora sí, he hecho una carrera, estoy convencido de ello, en base a la escucha, ¿no? Mucho más que todo ese tormentoso pasaje inicial de ir con los maestros de música y además escuchar sus enojos ¿no? Me vio el maestro de guitarra antes de entrar a la clase tocando bossa nova y me dice, no, yo te había dicho que no toques eso, que tienes que tener como tus posiciones en la mano y tocar lo que yo te pido. Y entonces, bueno, pues lo sufrí, todo eso lo sufrí. Y además a la hora de leer la partitura, pues sentía yo que era como la decisión de ser un soldado a las órdenes de la partitura y no lo pude hacer, ¿no? Necesitaba otra manera de hacer las cosas y sin embargo esa otra manera de hacer las cosas me ha permitido vivir una vida bastante mainstream, porque llevo 30 años dando clases en la Escuela Superior de Música, porque soy maestro de un montón de materias, porque coordiné la carrera, y entonces porque hice mi maestría, y dices, ¿y cómo pasó eso del niño que agarró la guitarra y empezó a tocar? ¿Cómo se dio esa transformación? ¿No? Todavía el sábado, muy osadamente, me fui a oír a la FUNAM, y a la novena de Bruckner, y la orquesta pasó por encima de mí como un tráiler, así, porque imagínate, pues, digo, bueno, si quieres entender a Bruckner, creo que le tienes que dedicar un poco más de horas que ir a la FUNAM y ver a Bruckner, ¿no? Entonces, bueno, recibí algo que por lo menos es la motivación de hacerlo, ¿no? Pero, en fin, no sé, ¿voy bien de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Sí, tienes un par de minutos. Un par de minutos. En fin, y yo no estaba seguro de si improvisar o no, pero creo que ha sido mejor. Estoy muy contento de poder hablar de esto, estoy muy contento de relacionar a estas tres ramas que me parecen increíbles, que son la improvisación, el psicoanálisis y la creatividad. Digamos que sí, soy un ser analizante, he hecho bastante análisis.
otro argentino y además quizá de origen lacaniano que debes conocer, a Remedi, debiste conocerlo. Sigo ahora, así que voy a mantener en el anonimato a mi analista actual, pero también te conoce. Y bueno, creo que sí, que esa idea de la libre asociación, pues es fundamental. Y estoy muy contento de haber encontrado una posibilidad en el jazz que me dio la libertad que no encontré en otras áreas, aunque las otras áreas siguen siendo objeto de mi deseo, ¿no? Cuando estoy ahí frente a la orquesta y veo a los chelistas, y yo debía haber sido chelista, pero la maestra de cello me vio tocando la guitarra en una fiesta además, y me dije, pero pues si tú tocas la guitarra, ¿qué estás haciendo con el violonchelo, no? Y bueno, pues sí, tenía razón. Entonces ya me dediqué a la guitarra, pero sigo aspirando al violonchelo y sigo aspirando a la orquesta y sigo entendiendo a la orquesta como otro mapa precioso, ¿no? Así cuando estoy componiendo ahora, que decía la introducción que amablemente hiciste, es que estoy terminando mi segundo año sabático. Y entonces estoy dedicado a escribir música y escribí 5 obras para Big Band, o una para banda sinfónica y 4 para Big Band. Y estoy muy contento de haber entendido esa otra manera que es la composición, que de alguna manera es idéntica a la improvisación. Me parece que es lo mismo, solamente que más como pictórico. Voy a poner el manchón acá, mira, aquí me falta esto, entonces ponle. Y no necesito hacer un análisis de Bruckner así acorde por acorde de todo lo que va pasando, y nunca lo he necesitado. Y eso me sorprende porque de alguna manera es una experiencia en la que siento que puedo y soy músico independientemente de pues no haber tenido esa información. Quizá en un momento de mi vida la información llega y tarde o temprano aprendes, pero aprendes porque lo estás haciendo. Y entonces hacerlo y tener allí a la partitura y estar escuchando lo que está pasando, pues entonces yo pienso que la improvisación, que el arreglo, que la composición son caras de la misma moneda. Y bueno, pues no sé, vamos a dejarlo aquí y es que al rato vamos a platicar, así que vamos a dejar por lo pronto aquí. Muchas gracias.